¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Vamos a compartir en el espacio habitual, aquí en la pantalla de Canal C, un tema muy delicado, muy preocupante para muchos, porque en la Argentina de hoy, en medio de la crisis, ¿cuánto cuesta perder la salud? Y a veces el estrés, la crisis propia, los malos momentos o momentos no deseados son los que terminan impactando de manera directa en nuestra salud. Para ello es necesario ir al médico, para ello es necesario tener una obra social, para ello es necesario comprar medicamentos. Situación realmente crítica, la de medicamentos que suben por encima de la inflación. En el programa, Georgina Giraldi, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, nos habla de lo que hoy ocurre y por qué los medicamentos van más allá en cuanto a los precios respecto a la inflación. Presentamos los títulos del programa. Hablamos de una cuestión muy sensible, el tema de los medicamentos, el aumento de los precios y cómo esto impacta de manera directa en la salud. Porque si hablamos de medicamentos, entendemos que no es que alguien quiera consumirlos porque lo desea o porque le gusta, sino porque hay ausencia de salud. Con Georgina Giraldi, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, vamos a hablar de esta problemática. Georgina, bienvenida y gracias por participar del programa. Gracias a vos. Bueno, ¿por qué suben tanto el valor de los medicamentos? Porque de acuerdo a lo que sabemos, suben más que la inflación corriente. Exactamente. Las farmacias trasladan el precio de los medicamentos que ponen los laboratorios directamente al público. ¿Qué hace el laboratorio? Cuando lo produce, dice qué precio tiene que pagar la droguería, qué precio tiene que pagar la farmacia y cuánto el público. ¿Quién decide sobre el precio? Son los laboratorios sin un criterio establecido, porque vemos que dentro de la misma línea del laboratorio los aumentos de precios son en porcentajes diferentes y entre laboratorios también es diferente. La mayoría se basa en echarle la culpa al dólar. Ajá. Es decir, una economía tan dolarizada como la nuestra encuentra ahí el justificativo necesario. Ahora, quien elabora un medicamento, ¿tiene que pensar en el dólar o no? Los insumos, la gran mayoría, son de proveedores internacionales. Por más que el medicamento se elabore en el país, los productos tienen que ser comprados en dólares. Y además de eso, se fijan en todos los otros aumentos que tienen que pagar por la cuestión inflacionaria interna también. Ajá. Entonces, si nosotros hablamos que mes a mes tenemos una inflación determinada, que por la última devaluación ha sido realmente dramática, como ha ido ascendiendo, el problema es que siempre por encima de la inflación está el valor del medicamento. Se mantiene la tendencia que fue en el año 2018, cuando el índice fue aproximadamente del 47% y los medicamentos aumentaron el 70%. Ahora, en lo que va del año, aumentaron en promedio un 55% hasta el viernes de la semana pasada. ¿Y cuál es la principal consecuencia de esto? Digo, me imagino que hay gente que se ve impedida de invertir en lo que habitualmente era una cuestión corriente, ¿no? Comprar las grajeas, el jarabe, la inyección. Como dijiste al principio, el medicamento no es algo que una persona elige comprar. Llega a la farmacia, y esto pasa desde principios de año, pregunta el precio, a pesar de que sea con cobertura de obra social, y cuando ve que no le alcanza lo que tiene, pide si se puede comprar una tira suelta. Nos han pedido comprimidos sueltos, con todos los riesgos que esto trae de confusión, de no tener la fecha de vencimiento, el lote y todo eso. Y muchas veces, en bastantes casos que nos confiesan, discontinúan el tratamiento. Hacen más espacio entre tomas o toman el medicamento un mes sí, un mes no. Acá es muy notorio que solo 3 categorías de medicamentos no han bajado en la cantidad de unidades dispensadas, y son los medicamentos para la tensión arterial, para la tiroides y para el sistema nervioso central, la ansiedad, la depresión.
todo el resto de los medicamentos disminuyeron la cantidad de unidades vendidas, y es por este comportamiento que nosotros vemos en el mostrador de decir, bueno, después lo compro, veo cómo hago. Esto de fraccionar se corresponde con el poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Me imagino que a las farmacias les deben quedar de las cajas completas de antibióticos en una de esas unidades enteras o a la mitad a partir de este fenómeno. Uy, para colmo ese otro tema, los antibióticos. Los antibióticos se tienen que venta bajo receta estricta y no se puede vender suelto, pero la cantidad de personas que solicitan eso en la farmacia es realmente grande. Y después todos los otros tratamientos, los antiinflamatorios y los analgésicos piden de a 1 o 2 comprimidos. No se puede como farmacia estar cortando la tira y vendiendo suelto. Entonces, bueno, estamos en eso de tratar de solucionarle el problema al paciente, tratar de que pueda continuar su tratamiento, y con el otro tema de que no puedo vender suelto porque eso no es legal. Entonces empiezan a jugar un montón de situaciones que nos complican a todos. Georgina, me imagino que esto trae consecuencias en las farmacias, ¿no? El farmacéutico a veces tiene que comprar el medicamento que llega de la droguería, y al mes siguiente se topa con que para reponer el medicamento necesita de más plata porque lo vendió más barato el mes anterior. Ese problema se suscitó después de las PASO. Ese lunes y martes las droguerías tenían todo en falta. Entonces las farmacias vendían los medicamentos y no los podían reponer. Y cuando los reponíamos ya habían aumentado 5, 8, 10%. Esos 2 días fueron de verdad complicados para las farmacias. Algunas droguerías empezaron ya el día martes a dispensar los medicamentos. Esas droguerías tuvieron muy buena voluntad, pero otras demoraron hasta el miércoles para empezar a tener los medicamentos. Los tenían, pero no se los entregaban a las farmacias. Si vos tenés que comparar lo que ha ocurrido con este gobierno de Mauricio Macri con lo que era la política de medicamentos que llevaba en su momento Guillermo Moreno en el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández. Por ahí se veía una cuestión que en cierta medida para ustedes también era preocupante, como el tema de el freno al aumento en el valor de los medicamentos, que a veces por los saltos que puede llegar a pegar en el tiempo puede ser también un tanto peligroso, ¿no? Son 2 casos extremos. El freno al aumento de los medicamentos por debajo de la inflación, como fue en la época de Moreno, que eso afectaba a la funcionalidad de las farmacias, era para promover el acceso al medicamento, pero dejaba debilitada la cuestión financiera de las farmacias, que por ahí la compensaban con aumento en la cantidad de unidades dispensadas. Y ahora esto de la libre demanda y de que todo sea como el mercado de consumo, de acuerdo a la oferta y a la demanda, y que aumenten los precios libremente. Esto también es extremadamente dañino para la gente, fundamentalmente, sí, para garantizar el acceso a los medicamentos, porque falta una mirada sanitaria global que diga cómo hacemos para que la gente tenga garantizado su tratamiento y no dejar esto liberado a ver qué pasa. A las cuestiones de mercado, ¿no? Y después en un momento que digan, ay, no, están muy caros, vamos a retrotraer el precio. Que es también de sumo riesgo, ¿no? Y aparte eso muestra cómo no se tuvo en cuenta el tema de los medicamentos. Hace falta, igual, el tema del Ministerio de Salud, hace falta una política. Exactamente. Una política sanitaria que contemple los medicamentos como herramientas terapéuticas ultra necesarias como derecho humano del acceso a la salud. Bien, y en este paso en el que vamos, evidentemente, la situación repercute. Por ejemplo, un título de la semana anterior hablaba acerca de la caída de la compra, por ejemplo, de anticonceptivos y de profilácticos, y que han tenido ya su repercusión directa en materia de la salud sexual de los argentinos. Exactamente, casi 800.000 unidades menos vendidas en lo que va de este año. Implica que 100.000 mujeres aproximadamente dejaron de tomar anticonceptivos en este tiempo. Y otro es la falta de compra asidua de preservativos, como era antes, bajó aproximadamente un 12% la cantidad de unidades dispensadas, ¿no? Y el aumento de los casos de sífilis. Porque recordemos que en el tema de los preservativos sirven ni más ni menos que para la prevención de las enfermedades venéreas, ¿no? Inclusive también del HIV o VIH.
Exactamente. Si no hay campañas de concientización, parece que no pasa nada. Nosotros como Colegio de Farmacéuticos solemos hacer campañas precisamente para recordar el cuidado que tiene que tener la gente con la salud de uno mismo. Pero bueno, eso también son políticas sanitarias que tienen que ser implementadas. Lamentablemente te hemos convocado para hablar de este tema, porcentajes de aumentos, cuando en realidad tendríamos que pensar todos en lo que dijimos al comienzo, ¿no? El medicamento como la base de una política sanitaria a nivel país. Exactamente. Ese medicamento es un bien social, es para garantizar el derecho a la salud y tiene que estar al alcance de toda la gente. ¿Qué hacemos con los genéricos? ¿Qué pasa con el freno que se le puede poner al precio de las empresas internacionales? ¿Cómo favorecemos a los laboratorios nacionales para que hagan medicamentos accesibles a la gente? Todo eso depende de esta mirada sanitaria que necesitamos. Georgina Giraldi, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir el espacio contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Georgina Giraldi, del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Vamos a una breve pausa. Seguimos hablando de este tema en un ratito nada más. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Me gusta tu voz cuando me contás un cuento. Cuando cantas mientras cocinas. Cuando me explicas. No cuando me gritas. No cuando me gritas. Me gusta tu mano cuando me llegas a caminar. Cuando me acaricias. Cuando agarras la mía para cruzar la calle. No cuando lo usas para pegarme. No cuando lo usas para pegarme. Seguimos en la otra orilla, aquí en la pantalla de Canal 6. Gaby Zavala trae datos interesantes acerca de cómo vienen aumentando los medicamentos y cuánto les cuesta, por ejemplo, comprar
a la clase pasiva. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. Sí, son datos interesantes porque inclusive son datos oficiales, es decir, los relevan los mismos organismos que hoy por hoy tienen en cuenta los distintos sectores de la sociedad, como es el caso del ANSES, del INDEC y obviamente también del PAMI, que es el instituto que releva lo relativo, la obra social, digamos, que tienen los jubilados, relativo a su bolsillo y al aumento que tienen los medicamentos. Ellos también tienen números propios al respecto de lo que ha venido siendo la inflación en estos últimos casi 4 años. Hablamos del periodo del 2015 a esta parte en la actualidad, cuando lo último relevado fue de julio del 2019 por parte de los organismos como el PAMI y el INDEC, decíamos, haciendo esta relación, ¿no? Porque los jubilados tienen una canasta básica total y alimentaria que está prevista simplemente para ellos, que se cuenta como una persona, a diferencia de lo que es la canasta básica que se releva por lo general y tiene difusión en los medios de comunicación, la que integra la familia tipo, ¿no? Padre, madre y 2 niños. Lamentablemente, nosotros vemos que los medicamentos aumentan, lo dijo recién Georgina Giraldi, por encima de la inflación. Los jubilados, lamentablemente, tienen que vivir de los medicamentos. Siempre hay algo de por medio, como si fuera un alimento más, ¿no? Así es, y como decía Georgina, el medicamento no es algo que una persona elija comprar, porque por supuesto nadie quiere estar enfermo, pero son sumamente necesarios para prolongar la vida y la calidad de vida también. Vamos a repasar algunos datos interesantes y vamos a empezar justamente por la cantidad de población que hoy por hoy tiene más de 60 años, según esta proyección del INDEC del año 2019, son más de 6 millones, casi 7 millones de habitantes mayores de 60 años, lo que representa el 11,5% de la población. Y luego vamos a analizar que la jubilación mínima de julio del 2019 era de 11.528 pesos, lo que representa un 201% de aumento en relación 2015 a esta parte, ¿sí? La inflación en medicamentos fue del 375%, considerando lo que sucedió en las PASO, y con cobertura del PAMI este número asciende a 239%, porque ellos siempre tienen esta base que les brinda el PAMI para no tener que pagar. Exactamente. Un descuento. Una especie de descuento. Pero que tampoco es un descuento total, es decir, buena parte de los medicamentos encima suben muchísimo sus valores y sus precios y aún con el descuento quedan inaccesibles. Inaccesible, como es el caso, obviamente, este es un número estadístico relevado del promedio de los diferentes medicamentos, pero bien explicaba Georgina también que hay algunos que son sumamente necesarios y los más requeridos, como es el caso del Sintrom, que es aquel que previene enfermedades cardiovasculares, que en este segmento de la población es muy consumido, que llegó a aumentar hasta 1056%. Estamos hablando de un aumento realmente increíble y sobre todo considerando que muchos de estos puntos porcentuales se produjeron, como bien decía Georgina también, el exacto día después de las PASO, ese mismo lunes o ese mismo 14 martes de agosto, en el que realmente la situación se disparó sin saber cómo accionar tanto las personas que necesitan el medicamento como los farmacéuticos que lo venden también, ¿no? Y sin que existe una política clara para tratar de resguardar a las personas que necesitan precisamente de estos medicamentos. Entonces, el sector de jubilados, el más afectado. El más afectado. Sí, ahora sí vamos a repasar lo que es la jubilación mínima en relación a la canasta básica total. Teníamos una jubilación mínima en abril del 2018 que constaba de 7.660 pesos y que estaba superando entonces con este monto en un 30% a la canasta mínima, la canasta del INDEC, relevada en ese mismo mes del 2018 en 5.900 pesos, ¿sí? Ahí había un 30% de diferencia entre la jubilación mínima y la canasta que necesitaban cubrir. Ahora, la jubilación mínima en el 2019, en abril del 2019, seguía superando ya menos, pero en un 20,7% a la canasta básica de junio del 2019, cuando ya la jubilación mínima se plantaba en 11.528 pesos y la canasta básica del INDEC en ese mismo mes, en junio, era de 10.100 pesos, por lo que quedaba apenas por encima entonces estos 11.000 de los 10.000 requeridos para cubrir la canasta básica total de los jubilados. Realmente es triste, ¿no? Porque uno se pone a pensar que no solamente si a uno, digamos, le cuesta vivir el día a día, el jubilado, incluyendo los medicamentos, incluyendo que muchas veces tienen que pagar un alquiler ellos solos, no es una familia completa, ¿no? Estamos hablando de una persona que por lo general tiene muchos más gastos que una persona en otro segmento etario, porque también consideramos los taxis, por ejemplo, por la disminución
función de su movilidad, que tienen que tomar muchas veces, casi todos los días, para poder llegar a los lugares a los que se manejan, ¿no? Estamos hablando de los taxis, que se incluyen entonces como gasto en una canasta que es mucho más amplia que la de las personas en otro segmento, ¿no? Bueno, es donde sin lugar a dudas aumenta, impacta mucho más duramente el aumento de estos medicamentos, que recién decía Georgina, están prácticamente dolarizados, no porque se justifique que tengan, porque se fabrican aquí en la República Argentina. Muchos de los insumos están regidos por el valor dólar. Ahora, todo esto de manera global, ¿cómo termina impactando a la hora de una economía? Bueno, justamente, y este es el último dato que traemos para repasar en cuanto a lo porcentual y lo estadístico, la Defensoría de la Tercera Edad, que es la que revela la canasta para las personas mayores, establece que hoy por hoy esta canasta está en 30.524 pesos, por lo cual el 60% de los jubilados, que son aquellos que perciben la mínima, la jubilación mínima, son pobres, ¿sí? Estamos hablando de que el 60% de este segmento, que representa el 15,5% de la población, hoy es pobre. Y es realmente triste. Si a todo esto le sumamos que además el PAMI modificó la resolución 005, que era aquella que permitía que casi todos los jubilados afiliados al PAMI, son aproximadamente 2 millones, tuvieran acceso a la cobertura del 100% de los medicamentos, ¿sí? Lo que pasó con esta última modificación es que ahora hay que acreditar requisitos que son muy específicos para que esto sea así, para que cubran el 100%, ¿sí? No me quiero olvidar de algunos, vamos a repasar. Los principales requisitos son tener ingresos inferiores a una jubilación y media mínima, por ejemplo. Otro requisito es no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga. Otro de los requisitos es no poseer a su nombre más de un inmueble, ¿sí? Y tener un auto, por ejemplo, que no supere los 10 años de antigüedad. Todas cuestiones que quizás habiendo vivido más de 60 años, una persona puede tener dos casas y no por eso ser, o haberle prestado el nombre a un hijo, este tipo de cuestiones, ¿no? Que realmente parecen ser muy injustas a la hora de reclamar por un medicamento, ¿no? De todas formas, con lo que vos mencionás en cuanto al monto de la jubilación, para no caer bajo la línea de pobreza, por encima de los 30.000 pesos, evidentemente, sabiendo que hay dos tipos de jubilaciones en la República Argentina, tenemos que hablar de aquellas, no quiero usar la palabra privilegio, pero sí las más altas. Privilegio sería para aquellos que en una de esas no han trabajado tanto y les llovió por alguna participación en la política, una jubilación para la que tampoco han hecho un aporte muy importante para la caja del Estado. Sí puedo decir las jubilaciones más altas, que en algunos casos han tenido trabajadores que han trabajado toda su vida, que han hecho su aporte y que ahora tienen tal vez un salvoconducto con jubilaciones más elevadas, ¿no? Pero que, sabemos todos, no forman parte del grueso de los jubilados o pasivos de la República Argentina. No, para nada. Y se concibe la idea de pensar que realmente es imposible afrontar una vejez, ¿sí? Si uno no cuenta con el recurso o del PAMI o de alguna obra social o de algún familiar que nos ayude. Para dejar solamente unos dos últimos datos, estamos hablando de que una silla de rueda motorizada en el año 2016 costaba aproximadamente 22.500 pesos, uno podía conseguir una silla. Hoy esa misma silla está costando alrededor de 115.000 pesos. Estamos hablando de un salto realmente cuantioso para quien hoy necesita, habiendo pasado solo 3 años, ¿no?, de esta situación. Lo mismo para un andador desplegable, por ejemplo, se conseguía en unos 1.000 pesos en el año 2016 y hoy por hoy está arriba de los 3.500 pesos. Gaby Zavala, muchas gracias. Gracias a usted. Nos encontramos la próxima semana. Vamos a la última pausa, ya volvemos para el final. Bueno, y nos queda.
pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. ¿Vos? ¿El gordo y la negra? Chao. Ustedes las flacas, váyanse a comer. No me banco ni a los gays ni a los freaks. No están a mi altura, chetos y huecos. Afuera el grupito de las nerds y los traga libros. ¡Ja! ¿Vos? Tu papá es pobre, volá de acá, chao. Basta de agravios, basta de insultos. Paren de decirme que este no es mi mundo. Si soy diferente, ¿cuál es tu problema? Déjenme ser como yo quiera. Palabras lastiman, generan heridas. No te das cuenta y arruinas mi vida. Cómprate un espejo y mírate un poco. ¿No será que tu inseguridad te vuelve un poco loco? Mr. Bully, no más bullying. Mr. Bully, no más bullying. 1, 2, 3, Mr. Bully. No más bullying. Hasta aquí hemos llegado con estos datos que tal vez no sean demasiado positivos respecto a la situación que estamos viviendo en la República Argentina. Es donde tal vez se nota más profundamente la crisis. Usted lo habrá compartido con el testimonio de la integrante del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba o también con los datos que traía Gaby Zavala. Cada quien sabrá de qué manera le impacta todo esto que se convierte, por supuesto, en tiempos difíciles, tal vez en una de las peores noticias. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por la compañía.